Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. A ver, en este caso voy a explicarles, si bien es cierto, había realizado un video anterior sobre el diseño hidráulico de reservorios, tanto en el uso de esa plantilla Excel y su posterior procesamiento en Civil 3D. En el anterior video pues no incluía lo que este nuevo y lo trae, ¿no? Lo que es la inclusión dentro del mismo, lo que es para este, la geomembrana en sí, ¿no? Que permita revestir al reservorio y de esta manera pues evitar que el agua se infiltre, ¿no? Entre otros datos. Eh, Bien, una vez dicho esto, voy a explicar brevemente el uso de la plantilla en Excel, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la parte izquierda tenemos el diseño hidráulico del reservorio en sí, los datos que vamos a utilizar para hacer el llenado del mismo. Y luego en la parte posterior, en el ítem número 2, los posteriores cálculos hidráulicos, ¿no? Esto les voy a explicar para que más o menos tengan en cuenta los factores o criterios que deben tener en cuenta para que se mantenga, digamos, el diseño ok, ¿no? Bueno, aquí en el ítem, a ver, aquí sería ítem número 3, aquí ítem número 4, a ver, a cambiarlo. Bueno, eso lo hacemos posteriormente. Lo que es este último ítem vendría a ser, a ver, el número 4. Lo fundamental, ¿no? La parte final, que es el área neta de geomembrana. Es decir, todo esto está en función de los cálculos, perdón, de los datos que nosotros vamos a asignar en la parte superior, para que al final, una vez que tengamos el OK en cuanto al diseño hidráulico, pues tengamos el OK para el cálculo del área que se va a tener que adquirir para poder revestir este reservorio con la geomembrana, ¿no? A ver, y aquí en la parte derecha tenemos una vista en planta. Por ejemplo, tenemos aquí el fondo, la pendiente transversal, el espejo de agua, que es de este hatch de color azul. Tenemos el borde libre, la zona de corona, la zona de anclaje en sí, una corona adicional en caso de que se desee mantener así, o si no, directamente se le hace el talud de proyección al terreno, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un corte transversal, este corte AA, lo tenemos representado aquí en esta parte, ¿no? La parte inferior. Tenemos aquí la pendiente transversal del fondo, los taludes, la corona en esta parte. Aquí tenemos la zona de anclaje subterráneo, posteriormente una corona opcionalmente y luego los taludes de proyección al terreno, ¿no? Y aquí en la segunda hoja tenemos los datos para el movimiento de tierras, ¿no? Lo que vamos a tener en cuenta para su procesamiento en Civil 3D, ¿no? Bueno, eso se va a explicar luego de hacer la primera hoja, ¿no? A ver, aquí tenemos el diseño hidráulico de reservorio en primer lugar. Los datos, estos son datos que van a depender del proyectista, viendo de repente lo que se desea, ya sea el propietario o según un estudio que se haga, de poder determinar de repente una altura mayor del agua, en este caso, el bordo libre, ¿no? Para que al final tenga una altura total de excavación que se pueda realizar en el terreno donde se va a proyectar el reservorio, ¿no? Todos estos datos que ven aquí en la parte superior de esta hoja son datos que nosotros vamos a poder asignar. Lo fundamental aquí es estos dos puntos, ¿no? Estos dos. Dependiendo de los datos que asignemos en la parte superior, me va a permitir determinar aquí el volumen neto de diseño. ¿Ok? Este es el primer dato que debemos de chequear. Por ejemplo, yo voy a trabajar con una altura mayor de agua de 4 metros. A ver, aquí hay que considerar por qué determinamos altura mayor del agua y por aquí más abajo vamos a tener de repente una altura menor del agua. De acá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros, como vemos aquí en la vista en planta y así como en la vista de corte, tenemos una pendiente transversal, ¿no? Entonces, si nosotros acercamos aquí, vamos a ver que tenemos aquí desde el nivel de agua superior hacia este punto extremo del fondo del canal es una altura mayor respecto al otro extremo, ¿no? ¿Por qué? Porque está justamente esa pendiente transversal
manteniéndose en ese fondo. ¿Okay? Entonces tenemos aquí una altura mayor del agua de 4 metros. Vamos a trabajar con borde libre de 0,5. Esta es a manera de ejemplo. ¿Okay? Un talud de 1 en 1. Pendiente transversal vamos a dejar con 0,1. Caudal de entrada de unos 350 litros de repente. Esto depende del usuario o del propietario, ¿no? Cuánta agua es lo que va a recibir, ya sea de toma de algún canal hidráulico que reciba, ¿no? Ya sea por elaboración propia, por tubería de repente, por alguna comisión o junta de usuarios a la cual él pertenezca, entre otros datos, ¿no? El tiempo de embalse también es la cantidad o periodo de tiempo el cual el propietario pues hace la compra, ¿no? En este caso la tubería de descarga vamos a colocarle o asignarle de 12 pulgadas, ¿no? El ancho de corona aquí vamos a colocarle 3 metros, que sea, ¿no? Tal como vemos aquí, zona de corona de 3 metros, ok. Y a ver, tenemos aquí luego estos dos puntos que les comentaba, ¿no? A ver, una vez que terminamos este ancho de corona, son los datos que nosotros vamos a poder asignar. Y este último de acá también es la longitud de anclaje subterráneo. Incluye pared y fondo. Si nosotros nos vemos aquí el corte transversal, donde nos referimos pared y fondo, se refiere aquí a las paredes verticales y al fondo, ¿no? Una distancia de, tenemos aquí de 2 metros. Aquí nosotros vamos a asignar 2 metros en sí a esta profundidad, perdón, a este ancho, ¿ya? Pero como esta longitud de anclaje dice incluye pared, o sea, tenemos que considerar estos 2 metros, ¿no? Pero aquí incluyendo, digamos, la pared, vamos a incluir una profundidad de 1 metro, ¿no? Vamos a asignarle 1 metro. Entonces, si nosotros contamos, aquí se tendría que hacer 1 de altura izquierda, 1 altura derecha, y el fondo de 2 serían 4 metros en total, ¿ok? Serían 4 metros. ¿Por qué es importante determinar estos 4 metros? Porque él nos va a permitir calcular aquí en la parte final el área de nuestra geomembrana, ¿okay? El área de la geomembrana. 4 metros. Estos 4 que ven ustedes aquí no necesariamente simboliza aquí todo el ancho, sino todo, ¿no? Ancho y paredes, ¿ok? Entonces aquí solamente el ancho vendría a ser 2 metros, ¿no? ¿Okay? Para que no les confunda quizás este dato. Ya, ahora lo que les decía, vamos a tener que modificar todas estas celdas, excepto estos dos de acá, en los que tienen este icono rojo, perdón, un comentario, una etiqueta en la parte superior derecha de la celda, donde si nosotros señalamos o nos posicionamos, vemos un texto que dice insertar datos hasta encontrar el volumen necesario, ¿no? Entonces, una vez que hemos asignado los datos que les comento anteriormente, vamos a ver que aquí tenemos un volumen neto de diseño, ¿okay? Este cálculo o esta información se ha calculado en base a los datos anteriores, no se puede mover, ¿ya? Es el volumen total. Ahora, el otro dato que nosotros sí o sí debemos verificar es el de acá, el volumen neto calculado. Este volumen neto calculado va a depender de estos dos datos, ¿ok? Lo que sí hay que chequear es que este dato, el calculado, sea mayor o igual que el volumen neto de diseño, ¿ok? Porque el volumen neto de diseño es el valor con el que nosotros estamos trabajando en base al requerimiento del propietario, según de repente el caudal que compra, el tiempo de embalse con la cual compra determinado caudal, ¿no? Entonces con este volumen nosotros debemos trabajar, el cual debe ser igual o mayor. Ahora, para nosotros tener un reservorio, diseñar la geometría de un reservorio que satisfaga, digamos, este caudal, debemos de, en este caso, jugar con estos valores, ¿no? Bueno, no es una manera de decir entre comillas jugar, pero obviamente tenemos que realizar el diseño con propiedad, con criterio, pues, ¿no? Aquí de repente aumentamos el largo a 60 metros. Esto va a depender obviamente si nos va a permitir el terreno poder construir un reservorio de estas dimensiones. Por ejemplo, yo le puedo colocar un de 60 por 50,
¿no? Si yo coloco estos dos datos, veo que tengo un volumen neto calculado con estos dos de menos de 15.000. De repente aquí bajo, subo a 70, aquí bajo a 40, ¿no? A ver, aquí más o menos subo, aquí 45. Fíjense que está más o menos por ahí, ¿no? 46. Más o menos ahí están las dimensiones, ¿no? 72 metros de largo por 46 metros de ancho. Ojo, estos son datos de fondo, ¿ok? La parte del fondo, fíjense. 72 por 46 de fondo. De manera que en la parte superior de la corona voy a tener un ancho de 55 metros y una longitud o un largo de 81 metros. ¿Okay? Este es netamente el fondo. Con estos dos datos de fondo, automáticamente y de igual manera, me va a calcular, me va a calcular el resto de información que veo acá, ¿no? El área de fondo, el largo del espejo de agua, el ancho del espejo de agua y todos estos datos, ¿ok? Estos datos que ven aquí están en función de estos dos que yo estoy colocando, ¿ok? De igual manera el de aquí, tiempo de embalse calculado, fíjense que es similar, ¿no? Al que tenemos aquí arriba, de 12 horas, tiempo de embalse. Aquí el calculador nos está determinando por un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 40 segundos, pues, ¿no? Ahora el caudal máximo de descarga, si bien es cierto el de entrada es el de acá, ese es inamovible porque es el dato que nos están dando. Si nosotros queremos descargar el reservorio, pues va a tener un caudal de 420, un caudal máximo. Eso sí va a depender de la ubicación que se le esté dé a la tubería de descarga, pues naturalmente, ¿no? Recuerden que a mayor altura de profundidad de ubicación de la tubería, pues va a ser mayor la presión, ¿no? Y por consiguiente, pues el caudal. A ver, aquí y el tiempo mínimo de descarga va a ser de 10 horas. Okay. Los cálculos de la corona, y de una vez uno solo vamos modificando esto, lo guardamos. Aquí tenemos un largo de corona de 87 metros y un ancho de corona de la parte externa, obviamente 61 metros. A ver, aquí habíamos dicho que la corona es 55, ¿no? Pero esta es la corona interna, por así decirlo. La externa vendría a ser lo de acá, ¿no? Lo que vemos aquí, 61 metros y 87 de largo. Todo lo de acá, corona. Listo. Y bueno, por último tenemos los cálculos de la geomembrana, ¿no? Aquí hace un cálculo de la longitud de talud, o sea, esta medida de acá, desde este punto hacia este otro. Luego el área de taludes teniendo en cuenta las 4 paredes. Luego el área de anclajes, ¿no? Lo de acá, donde entre comillas me indica, perdón, entre paréntesis me indica que también incluye la corona. Y el área neta de la geomembrana en total, ¿no? Hacen un cálculo parcial de áreas parciales y luego al final hacen la sumatoria para el área neta de toda la geomembrana. ¿Okay? Ojo, este área de geomembrana, digamos, es lo más exacto posible respecto a lo que nosotros estamos diseñando. Al momento nosotros de repente de hacer nuestro metrado, bueno, el metrado ya lo tenemos acá, pero de hacer nuestro presupuesto, al momento de realizar de repente alguna ficha, expediente, dependiendo de la envergadura del proyecto, vamos a tener que de repente asignar un porcentaje adicional, ¿no? Ya sea un 5 o 10%, eso ya depende del proyectista. No necesariamente se trabaja con el mismo dato que se calcula. Ya, una vez que hacemos este cálculo, pues pasamos a realizar los datos para el movimiento de tierras. Obviamente vamos a proceder al Civil 3D y hacer su respectivo modelamiento y procesamiento de movimiento de tierra. Okay. Aquí tenemos en la parte izquierda dos tablas. Uno los datos para el borde superior, ¿no? La parte superior. Lo ven aquí. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y los datos del fondo, ¿no? Punto 5, punto 6, punto 7, punto. Ahora, vamos a tener a posicionarnos en la elevación del punto número 1. Me dice asignar una elevación a la corona.
nosotros de repente queremos asignar un punto, o bueno, perdón, una cota, una elevación, y en función de eso pues se va a realizar el procesamiento, ¿no? En este caso vamos a colocarle con una cota de 2325 con la que vamos a trabajar a nivel de corona. ¿Okay? Entonces automáticamente en estos datos inferiores del punto 2, punto 3 y punto 4 lo va a tomar como la misma cota, porque en la parte de la corona no hay ninguna pendiente, todo es a nivel 0, entonces se va a trabajar con la misma cota. ¿Dónde hay variación? Aquí en el punto 6 y en el punto 7. Recuerden que aquí tenemos una pendiente transversal en el fondo, entonces no va a ser la misma cota en el punto 5 y en el punto 8, la misma cota que en el punto 6 y en el punto 7. Entonces si me voy al punto 5, esta cota que veo acá automáticamente lo va a calcular. Entonces aquí vamos a ir al punto número 6, por ejemplo, ¿no? En el punto 6 tenemos una cota de 2320.5, 6, ¿no? Y así como también en el punto 7, 2320.5. Estas dos cotas son iguales, ¿por qué? Porque la pendiente transversal está de esta manera y ambos puntos van a ser iguales, ¿no? Ojo, hay que tener en cuenta que estos dos puntos de aquí, punto 6 y punto 7, van a ser con la cota menor respecto al punto 5 y el punto 8. ¿Okay? Entonces, a ver aquí, respecto a los puntos de corona, lo que se va a descontar para el punto 6 y el punto 7, aquí va a ser la altura de 4 metros y el borde libre de 0.5, la altura total de 4.5 metros, ¿no? Ese desnivel o esa cota se va a colocar o se va a tener en cuenta aquí en el punto 6 y en el punto 7. En el punto 5, si digamos, va a ser, se va a calcular de manera que no se tenga en cuenta, o bueno, que teniéndose en cuenta esta inclinación transversal, ¿no? Entonces el punto 5 y el punto 8 va a tener una cota mayor respecto al punto 6 y el punto 7, así como vemos aquí en este cuadro, ¿no? Punto 5, 2320.546, la cota del punto 6, 2320.5, ¿no? Es decir, el punto 5 tiene una cota de 4.6 centímetros mayor al del punto número 6, y de igual manera, ¿no? El punto número 8 tiene una cota con 4.6 centímetros mayor respecto al punto 7. ¿Okay? Bien, una vez que tenemos estos datos, y de igual manera aquí en la parte derecha tenemos la sección transversal, ¿no? Para tener una mejor apreciación de lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, a ver, estos datos, como su mismo nombre lo indica, aquí la hoja, son datos para el movimiento de tierras, el momento que vamos a querer procesar, ¿no? En el Civil 3D. Voy a ir aquí al Civil, ¿no? Y veo que aquí tengo ya, digamos, un borrador, el cual había realizado para que tengan una apreciación, ¿no? Del reservorio en este caso. Tenemos aquí, esta área significa el área del fondo. Aquí esta línea delgada vendría a ser el agua, ¿no? Aquí está el borde libre. Y esta de aquí vendría a ser la corona, ¿no? Es decir, que estas dos líneas de acá van a simbolizar las coronas. Ahora, y estas líneas que están en el centro van a ser mis longitudes, mis zonas de anclaje subterráneo. Las coloco así de color marrón para que ustedes las puedan distinguir. Ok, entonces, bueno, esto sí lo vamos a eliminar. O lo vamos a dejar ahí tal cual, ¿no? Que tengan una idea. A ver, aquí explicación de manera rápida. Por ejemplo, yo he colocado aquí que la corona sea de 2325 metros, ¿no? Entonces yo me voy aquí. Esta es mi área de fondo. Mi corona vendría a ser la de acá. Le doy control 1, propiedades, y le coloco
2325 metros a todo. ¿Okay? Aquí va a ser la primera corona, desde aquí hasta este punto. Luego aquí voy a tener una caída, que es la de acá. A ver, yo tengo esto, ¿no? Esta línea va a simbolizar la de acá, esto de acá. Entonces voy a tener un ancho de corona de 3 metros, que vendría a ser todo esto de acá. Esta línea vendría a ser la línea inferior de la longitud de anclaje, es decir, esta de acá. Y la otra de igual manera la de acá. Es decir, que estas dos líneas superiores de la longitud de de la zona de anclaje no las he colocado porque igual no se va a distinguir muy bien, ¿no? De igual manera la de acá vendría a ser esta línea que ven ustedes aquí, que tiene la misma cota de la corona interna, ¿no? En este caso de igual manera sería 2325 metros. Ahora el fondo, ¿cuánto va a tener el fondo? El fondo va a tener una cota, a ver aquí, datos del fondo, el punto 5 y el punto 6, perdón, 6 y 7, 2320.5. Ok, 2320.5. ok, 2320.5. Listo. A ver, esta cota yo le estoy colocando absolutamente todo el fondo, ok, pero hay que tener en cuenta que aquí hay excepción en estos puntos 6 y el punto 7, perdón, el punto 5 y el punto 8, donde va a tener que ser un poquito más elevado y la cota va a ser distinta a los otros dos, ok. Eso al momento lo vamos a modificar al momento de crear nuestra línea característica y vamos a realizar dicho cambio, ok. Aquí la corona, por ejemplo, la longitud de anclaje, tenemos en cuenta que la corona es de 2325, ¿no? Corona aquí, 2325. Habíamos tenido en cuenta que este desnivel es de 1 metro, por lo que estas dos líneas marrones que vemos aquí, las de acá, van a tener un solo nivel, las cuales van a tener un dato de la misma cota de corona menos 1 metro, ok, menos 1 metro. Recuerden que tenemos 1 metro de profundidad en ambas paredes y 2 metros de ancho, ¿no? Por eso que aquí sale 4 metros. Entonces a esos 2325 le resto 1 metro para tener esta cota,